Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos al panel Reflexión y Diálogo sobre la Perspectiva de Género en la Educación Superior, en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Para comenzar, saludaremos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Damos la bienvenida al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector de este centro universitario. A la doctora Elia Maruma Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación Educativa. La doctora Rosa Alicia Rojas Paredes, coordinadora de la Cátedra UNESCO, Género, Liderazgo y Equidad. A la doctora Norma Celina Gutiérrez de la Torre, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Al doctor Pedro Octavio Arce Casas, egresado del doctorado en Gestión de la Educación Superior. A la doctora Juanita Silva Guerrero, coordinadora de posgrados. También saludamos a nuestros invitados, el doctor José María Nava Preciado, secretario académico. Al doctor Gerardo Flores Ortega, secretario administrativo de este centro universitario. Al doctor Marco Antonio Daza Mercado, director de la División de Contaduría. Al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad. A la doctora Blanca Noemí Silva Gutiérrez, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. A la doctora Jessica Georgina Arroyo de Anda, responsable de la Plataforma de Inclusión y Equidad. Nos acompaña Misael Núñez Curiel, presidente de la Sociedad de Alumnos de la División de Economía y Sociedad. Agradecemos también a todas y todos los demás invitados que nos acompañan aquí en CUSEA y a través de esta transmisión en vivo. Para comenzar, dejaré en el uso de la voz a la doctora Juanita Silva Guerrero, coordinadora de posgrados, que para este panel será la moderadora. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues es un gusto poder moderar esta mesa de reflexión y diálogo sobre la perspectiva de género en la educación superior en este marco del Día Internacional de la Mujer. En realidad se conmemora el día porque detrás de este día hay una historia de sufrimiento, de una historia de lucha de las mujeres para poder hacer respetar sus derechos humanos y sobre todo en términos de igualdad de género. Yo aplaudo la iniciativa de la Rectoría y la participación de mujeres investigadoras destacadas que se han dedicado al estudio de la igualdad de género y la equidad. Entonces, pues nuestro objetivo es eso, es reflexionar sobre la perspectiva de género universitario para el lanzamiento del Programa Institucional de Igualdad Sustantiva. Voy a decirle al panel la dinámica que vamos a seguir. Va a haber una intervención de cada uno de los participantes de 8 minutos. Les agradecería mucho se ajustaran al tiempo. Y si no, pues por ahí les voy a dar una alerta de que ya se terminó el tiempo. Tenemos en el orden de participación a la doctora Rosa Rojas Paredes. Me voy a permitir presentar una síntesis curricular. Ella es doctora en Bienestar y Cooperación Social por la Universidad de Oviedo, Asturias, España, y la Universidad de Guadalajara. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo, es investigadora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior, cuenta con perfil PRODEP, sus líneas de investigación versan sobre políticas públicas para la calidad de la educación superior y cambio institucional, interculturalidad, sustentabilidad y género en contextos de desigualdad social, participa en el cuerpo académico Calidad e Innovación de la Educación Superior. Es consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres de 2013
a 2018, y presidenta del mismo en 2018. Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Jalisco de 2013 a 2018. Participó en el Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Alerta de Género en Jalisco de 2015 a 2018. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana. Pertenece al grupo de investigadores del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial, con sede en la Universidad de Oviedo, España. Es miembro de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública y coordinadora de investigación del Instituto de Gestión y Liderazgo Social para el Futuro. Coordinadora de la Cátedra UNESCO, Género, Liderazgo y Equidad, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ese es el perfil que tenemos de una de nuestras panelistas, la doctora Elia Marum Espinosa. Ella es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora, investigadora y directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación de la Universidad de Guadalajara, es miembro del SNI, coordinadora de la Cátedra UNESCO Innovación Social y Emprendimiento y del Programa Emprendimiento Social e Innovación Educativa y evaluadora de programas y proyectos nacionales e internacionales. Fue secretaria académica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y presidenta de la Red de Académicos de Iberoamérica. Ha sido profesora titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora de tiempo parcial de la Universidad Pedagógica, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de Graduados de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el Instituto José María Luis Mora, en el Instituto del Instituto de Gestión y Liderazgo de la Organización de Universidades Interamericanas, con sede en Quebec, Canadá. Ha sido investigadora invitada en el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Ha sido Visiting Scholar en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Arizona y en la Universidad París 8, Francia. Es autora de 5 libros científicos, uno de texto y uno de poesía, y coautora de más de 30 libros. Autora y coautora de diversos artículos científicos y de difusión. Y bueno, entre sus múltiples habilidades está el baile de salón y la pintura también. Bien, en cuanto a nuestra tercer panelista, que es la doctora Norma Celina Gutiérrez de la Torre, ella es doctora en Ciencias Económicas con énfasis en estudios de población por la Universidad de La Habana, maestra en Ciencias Sociales y licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Es investigadora con 29 años de antigüedad en la Universidad de Guadalajara, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género dentro del Departamento de Estudios Regionales CINESER y secretaria de la División de Economía y Sociedad de este centro universitario. Ha participado en investigaciones sobre la problemática de salud de las mujeres, planificación familiar y anticoncepción, género, salud sexual y salud reproductiva, violencia de género, masculinidades y políticas públicas. Ha publicado artículos científicos, capítulos de compilaciones y libros sobre estas temáticas. Coautora con Juan Carlos Ramírez Rodríguez del libro publicado Yo propongo, Elecciones 2018, en el estado de Jalisco, hombres como sujetos de la política de igualdad de género, presentado en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, de manera conjunta entre la División de Economía y Sociedad y el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del INESER. Actualmente es profesora de varios cursos sobre la temática de género, metodología y práctica de la investigación, entre otras. Forma parte de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, la Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco, y es colaboradora externa de la Red Nacional de Cómplices por Igualdad, Capítulo México, de Men and Church. También nuestro panelista
el doctor Pedro Octavio Arce Casas, es doctor en gestión de la educación superior por este centro universitario, jefe de la unidad de presupuesto de la coordinación de planeación del sistema de universidad virtual, y sus temas de investigación son conciliación escuela, trabajos y modos de vida de estudiantes de educación superior, representaciones de género en estudiantes de educación secundaria y violencia de género en educación superior. Damos inicio entonces con estos perfiles de nuestros panelistas y le doy el uso de la voz a la doctora Rosalicia Rojas Paredes y tiene un tiempo de 8 minutos. Muchas gracias, doctora. Bien, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este panel y diálogo. Y no sabía yo cómo organizar mis 8 minutos. Entre la indignación, la preocupación, la racionalidad de planteamientos y propuestas, la denuncia, ¿qué hacer frente al panorama que nos presenta el 8 de marzo? Empiezo con la sorpresa y la preocupación. El hombre que se encierra entre 4 paredes acaba por perder la facultad de asociar las ideas y las palabras. Eso lo escribió Julio Verne en El viaje al centro de la Tierra. Esto me lo acaba de recordar un querido amigo articulista Raúl Trejo de Labre en su artículo de hoy. Pero también el día de ayer leí con un planteamiento de Ivonne Ortega, destacada política yucateca, que escribió sobre el muro de la misoginia. Son hechos preocupantes, son metáforas que nos hablan de un desdén, de una falta de oídos hacia las demandas legítimas de las mujeres mexicanas. Paso a la denuncia de los datos, que nos dan los datos. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2020, cada día en México son asesinadas más de 10 mujeres, 10.2 en promedio. De estos casos, el 2.57 son considerados feminicidios. Cada día se presentan 45.2 denuncias de violación y hay 601 casos de violencia familiar. Cada día, 157 mujeres presentan denuncias por haber sufrido lesiones dolosas y 4 niñas son víctimas de corrupción de menores. Estos son los datos que nos llaman a que reflexionemos este 8 de marzo. Y miren, que son datos del Sistema Nacional de Seguridad, que tiene un subregistro sobre la realidad de lo que acontece en términos de violencia de género. Sabemos perfectamente que es histórica la subordinación de las exigencias feministas. En la administración pública siempre hay temas y problemas urgentes que siempre van dejando de lado las demandas de las mujeres en los asuntos públicos. La violencia se encuentra en el tuétano de nuestra sociedad. Ahora se le reconoce como especialmente alevosa y ruin cuando afecta a las mujeres en su expresión más cruel, que es la del feminicidio. El 8 de marzo es sin duda un día emblemático porque muchas de las mujeres en el mundo toman la voz, las calles y abandonan el mutismo como un medio de resignación y de aislamiento y van incorporando sus demandas justas. Ya desde hace 111 años, a través de una clara visión que nos propuso Clara Zetkin, empezamos a fomentar la manifestación y la denuncia y se empezó a crear las grandes corrientes contemporáneas del feminismo. Este feminismo en México fue fortalecido en los años 60 y 70 del siglo XX y hoy, afortunadamente, estamos frente a la emergencia de una cuarta ola de feminismo
abanderado por jóvenes que tienen expresiones y luchas muy diferentes a las que estuvimos en décadas atrás. Yo saludo esa capacidad innovativa y esa frescura que llega en unas ocasiones a excesos que muchos sectores no están de acuerdo o sufren condena, pero que sin embargo se explican por esa indignación y esa impotencia de las mujeres a que no se respeten sus derechos. Bien, si nos vamos al ámbito de la educación superior, como una identidad de mujer académica, me preocupa la situación por la que atraviesan las instituciones de educación superior. Que si bien es cierto, hemos avanzado en muchas cosas y la matrícula está feminizada, también es cierto que tenemos lagunas muy importantes en términos a políticas de género, rezagos y brechas. No basta que en 1985 surgiera el el programa interdisciplinario de estudios de género que hoy tiene su sede aquí en CUSEA. Tampoco es suficiente que surgiera también en 1985 el programa de estudios de la mujer, que luego se transformó en programa de estudios de género y que hoy tiene su sede en el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. No basta que 2 años después, en el 87, surgiera la propuesta editorial de la revista La Ventana y que en el 2007 surgiera la cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Son avances, pero esto no significa que tengamos institucionalizada la perspectiva de género en la Universidad de Guadalajara. Hoy estamos frente a una nueva propuesta, la creación de la unidad de igualdad a partir de la rectoría. Son instancias importantes y cada una cumple una función, pero ¿por qué no nos podemos a pensar que la perspectiva de género es una perspectiva transversal, es una perspectiva intergeneracional y que va por todas las clases sociales, por todos los partidos políticos sin filias ni folias? El año pasado, una agenda de lucha feminista por encima de partidos políticos logró movilizar en el mundo a miles de mujeres en las calles. En Guadalajara tuvimos por primera vez más de 60,000 mujeres marchando por Guadalajara en función de sus demandas y de un hartazgo a la violencia de género. Me pongo a pensar, ¿cómo institucionalizar la perspectiva de género en el CUSEA? Bien, yo creo que tendríamos que pensar en un programa interdisciplinario, transdisciplinario, basado en principios que sume la experiencia de las unidades que tiene en su seno y que a partir de eso construya un planteamiento incluyente, un planteamiento que nos permita sí tener programas y acciones específicos de acciones afirmativas que serían las de corto plazo. Acciones afirmativas de corto plazo serían modificar las formas de participación en el gobierno de CUSEA, dando igualdad y paridad a hombres y mujeres consejeros. Tendría que pasar también por una revisión y también equidad en los puestos directivos de las mujeres y de los hombres en la administración y la gestión de CUSEA. Pero también tendría que agarrar para el mediano plazo el desarrollo de habilidades y competencias en el currículum a partir de la perspectiva de género. Es decir, desarrollar investigación con perspectiva de género, pero también es desarrollar en cada disciplina y en cada profesión esas habilidades, el reconocimiento en esas disciplinas, en el currículum oculto, de cuál es la participación de las mujeres en esa disciplina, en esa carrera.
y construir habilidades para comportarse ante una nueva ciudadanía con perspectiva de género. Es decir, a partir de cada programa, de cada licenciatura, detonar grupos de trabajo que vean cómo se puede incorporar la perspectiva de género, desarrollando esas habilidades y habilidades de respeto, habilidades de convivencia, habilidades de interculturalidad y de reconocimiento de las culturas diferentes, reconocimiento de las desigualdades en las que nos estamos enfrentando y que van a condicionar la vida de todos los que participan en educación superior. Finalmente, sí hay un reto también de combatir y de contribuir a la desigualdad académica. Entonces, creo yo que habilidades para una cultura de paz, finalmente todas esas habilidades desarrolladas con perspectiva de género nos permitirán formar al joven en una ciudadanía plena, integral y con perspectiva de género. Así es como yo visualizo las responsabilidades que la universidad y el CUSEA tienen. Termino diciendo, no sueño imposibles, no quiero utopías, quiero igualdad, ni más ni menos, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Rosa Rojas. Ha hecho una espléndida exposición, primero definiendo el problema y luego retomando cómo ese problema repercute en la educación superior. Hace énfasis en los logros que se ha tenido a nivel institucional, pero no deja de reconocerse que falta la institucionalización de la perspectiva de género en la Universidad de Guadalajara y deja plasmada y dibujada una propuesta, lo cual me parece muy acertado. Muchas gracias. Dejo la palabra ahora a la doctora Elia Marume Espinosa. ¿Sí se escucha? Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir y por habernos invitado a accionar en este importante día que mundialmente conmemoramos un hecho muy lamentable y hechos que siguen sucediendo, ¿verdad? Como muchas compañeras murieron por considerarse propiedad de una empresa o propiedad de los varones, y cómo pues seguimos con algunas variantes, pero casi en la misma situación en la que se originó este 8 de marzo. Bueno, yo quiero comenzar diciéndoles que en lo personal, el 8 de marzo no es solo un día, un flash que su luz dura la intermitencia de unos segundos, ni un movimiento intermitente que aparece cada 8 de mayo, luego desaparece para volver cada año a resurgir. El movimiento de las mujeres, el feminismo que busca la igualdad social, jurídica, económica, cultural y moral de las mujeres, es un movimiento reivindicativo que tiene su duración permanente a lo largo de todos los días y de cada hora, de cada día. Sin embargo, esta reivindicación del rol de las mujeres en la vida económica, social, política, cultural, es una necesidad urgente para la economía del país, porque seguimos teniendo una economía injusta e irracional para muchos grupos sociales que viven en la marginación, que viven en la pobreza, pero especialmente de estos grupos, las mujeres somos quienes más padecemos esta injusticia y esta irracionalidad económica. El Foro Económico Mundial, el Instituto Mexicano de la Competitividad, ONU Mujeres y CEPAL
han hecho estudios que acaban de ser publicados recientemente, donde urgen hacer realidad la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y a incorporar plenamente a las mujeres a la vida económica formal. Fíjense que no estoy hablando de derechos humanos únicamente, no estoy hablando de reivindicación social o cultural, estoy hablando de una reivindicación económica de las mujeres. Y vean quién lo está diciendo, el Foro Económico Mundial, el máximo representante de las más grandes corporaciones empresariales a nivel mundial. El Instituto de la Competitividad en México, que tiene ya sustantiva, ONU Mujeres, CEPAL, ¿no? O sea, no estoy hablando solo de cuestiones de derechos humanos. Sin embargo, no hay políticas públicas y acciones sociales y de gobierno claras que lleven a lograr esta igualdad sustantiva. Se avanza en lo normativo, pero se atomiza o se secciona la parte de mecanismos para hacer operativas estas normatividades. Se avanza en el discurso y en el planteamiento de políticas públicas que no aterrizan a una realidad y mucho menos en la educación superior. Nosotros, yo siempre he dicho que la universidad no puede exigirle a la sociedad lo que ella misma no hace. Y nosotros no podemos pedirle a la sociedad igualdad sustantiva, no podemos pedirle a los partidos políticos y al gobierno que integren e incorporen en igualdad a las mujeres si nosotros en la universidad y nosotras en la universidad no lo estamos haciendo. Bueno, durante la pandemia la participación económica de las mujeres disminuyó. De por sí era baja, 45%, y se redujo a 41%. Es decir, en otras economías la participación de las mujeres es 56%. Esto implica que hay que incorporar 8.2 millones de mujeres a la vida productiva formal, lo cual hará crecer el Producto Interno Bruto 15%. Es decir, el costo económico de seguir manteniendo a las mujeres dominadas y sometidas es muy alto para la economía y es muy alto para todos. Estamos en un tránsito hacia las llamadas sociedades del conocimiento, sociedades del talento y la innovación, y aquí el talento no tiene género, no tiene edad, no tiene color, no tiene ningún tipo de diferencia. Si hay algo que se distribuye igualitariamente, tanto en la gente pobre, en la gente rica, en hombres, mujeres, de una latitud y de otra, es el talento. Ese surge por igual en todos lados. El talento es lo que crea y genera mayor valor agregado y es lo único que realmente permite a los países avanzar. Las actividades de bajo valor agregado, de maquila estandarizada, de reproducción mecánica de cosas, no genera un alto valor agregado ni un empleo de alta calidad. En México, 60% de las mujeres mexicanas trabajan en informalidad. Si de por sí somos pocas en la fuerza laboral, todavía se trabaja en actividades informales porque no hay infraestructura, porque no hay una base real que permita la incorporación a la formalidad de las mujeres. Vean el sistema de guarderías, vean todos los apoyos de cuidado que requerimos las mujeres para poder laborar, sobre todo cuando uno de cada cuatro hogares solo tiene a una mujer como jefe de familia, pues no podemos nosotros pensar si no es en la economía del cuidado. Entonces, pues lo que necesitamos es pasar del discurso de las leyes y normas a la acción real, a un cambio en los modelos mentales y en los patrones de conducta, y eso pasa por la educación. Se requiere entonces, si las mujeres estamos comprometidas, y ese es el trabajo que hacemos las feministas, que hacemos quienes luchamos, porque hombres y mujeres seamos iguales ante la ley, ante las oportunidades y ante la sociedad, por una revolución cultural que ya ha comenzado y que involucra sobre todo cambio en las concepciones y manifestaciones de la masculinidad hegemónica, patriarcal y machista.
cambios en esta masculinidad que puedan llevar a avanzar a la construcción de una cultura de la paz, de una cultura de la no violencia en general, pero en especial una cultura de la no violencia contra las mujeres. Es, por tanto, responsabilidad de la educación superior, una responsabilidad social ampliada con las mujeres, transformar su oferta educativa, cambiar sus formas de difundirlas más allá de ferias profesiográficas, para incentivar y dar condiciones concretas para que las mujeres estudien carreras STEM, carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, arte, ingeniería, que son las formaciones mejores pagadas que las que tradicionalmente optan por razones múltiples que pasan por la cultura, los medios de comunicación y la propia actuación de las instituciones de educación superior, que aún no armonizan su normatividad con las leyes generales y que no integran la perspectiva de género en su quehacer cotidiano. No me refiero solo a dar cursos sobre perspectiva de género o a incluir mujeres en las bibliografías de los cursos, sino a elaborar presupuestos con enfoque de género. Es decir, cambiar la teoría económica de la hacienda pública y cambiar las bases tecnológicas, técnicas, metodológicas de la contabilidad para realmente incorporar una hacienda pública, un presupuesto público con perspectiva de género. Hacer auditorías con perspectiva de género, sobre todo en lo salarial. Es curioso, tenemos carreras de auditoría, tenemos áreas de auditoría, pero está totalmente ausente lo de género. Pareciera que ahí no se necesita auditoría. Pareciera que las mujeres no somos discriminadas salarialmente, hasta en un 30% ganando menos que los hombres haciendo los mismos trabajos que ellos, ¿no? A construir una teoría económica y una teoría de la gestión con esta perspectiva, para que sus estudiantes y quienes egresen tengan las armas para llevarla a la realidad empresarial, a la realidad gubernamental y social y a la propia realidad institucional, la igualdad sustantiva de género. Las mujeres, como bien señaló la doctora Rosa Rojas, hemos llegado a un hartazgo de discursos que dicen conciliar nuestras demandas de igualdad y la práctica de una realidad donde se sigue reproduciendo el dominio del hombre en la política y las decisiones de primer nivel, y seguimos avanzando no solo en acciones no intermitentes, como la conmemoración del 8 de marzo y en acciones colectivas nacionales, sino que estamos avanzando en una sacudida social permanente en la construcción de voluntades políticas para transformar la cultura patriarcal. En esto quiero reconocer muy especialmente que en el CUSEA se tiene una punta de lanza. En el CUSEA hemos podido constatar que la igualdad sustantiva de género se está llevando a la realidad y se está aterrizando en el trabajo cotidiano, en un programa institucional de igualdad de género con acciones en cascada para lograrlo. Esto, permítanme decirlo, como miembro de esta comunidad del CUSEA, es para mí una luz de esperanza que me permite ver que cuando hay voluntad política y cuando hay capacidad de acción para poner esa voluntad política, se pueden lograr cambios culturales que de otra manera tomarían décadas. Pues enhorabuena para el CUSEA y sigamos avanzando en esta tan necesaria igualdad de las mujeres en la vida económica y en el aporte que tenemos que hacer para que este país no solo crezca en su Producto Interno Bruto, sino que avance hacia la nueva economía de la felicidad y hacia las nuevas formas de medir la actuación económica nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elia. Bueno, aquí ha planteado cómo es que el problema persiste, se mantiene quizás con otras características más agudas, plantea cómo la economía injusta que existe, las mujeres llevan una carga fuerte en esta economía injusta. También pone el acento en los estudios
más recientes de los organismos internacionales, sobre todo ONU, Mujeres, CEPAL, donde proponen la reivindicación económica de las mujeres. También hace énfasis en que faltan mecanismos para operar la normatividad, ya se ha avanzado en ella, pero falta alinearla también a otras instituciones. Y bueno, también resalta cómo en la pandemia ha disminuido la participación de las mujeres en la economía, cómo la informalidad es una de las características del trabajo de buena parte de las mujeres, y esto nos lleva a la necesidad de cambios de la cultura, de necesidad de cambios en los patrones mentales, cambios en las masculinidades, para generar una cultura de la no violencia contra las mujeres. Creo muy importante resaltar que la perspectiva de género debe de estar en el quehacer cotidiano de las universidades, en las aulas, en las reuniones, en todos los eventos que se organizan. Es importante que esto suceda. Y bueno, termino por algo que me parece muy importante, cómo propone la doctora Elia que haya tanto presupuestos como auditorías que tengan la perspectiva de género. Me parece sumamente importante, y cómo deja plasmada esta iniciativa del programa que estamos aquí inaugurando. Le cedo ahora la palabra a la doctora Celia, Norma Celia Gutiérrez de la Torre, teniendo 8 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Primero, soy Celina. Siempre me sucede, está muy bien. Agradezco muchísimo esta invitación a participar en este panel. Me siento muy contenta de compartir este espacio con mujeres a las que admiro y respeto profundamente. Doy las gracias a nuestro rector por esta oportunidad, y me da gusto que vamos a escuchar la voz de un hombre, porque precisamente sobre eso me quiero centrar. Tanto la doctora Rosas como la doctora Elia Marum plantearon la seria problemática que tiene que ver con la condición de las mujeres. Y la doctora Elia Marum cierra con esta cuestión de qué pasa con los hombres, qué pasa con las masculinidades. En el programa interdisciplinario de estudios de género, conformado desde 1993, me sonó muy lejano, pero sí 1993, desde mediados de los años 90 empezamos a trabajar cuestiones que tienen que ver con los hombres, porque nos dimos cuenta que pensar en mejorar las condiciones de vida de las mujeres no puede hacerse si no se involucra a la otra parte, ¿no? En China hay una expresión que dice que las mujeres somos la otra mitad del cielo. Yo comento que en cuestiones de violencia los hombres son la otra mitad del infierno, ¿no? En ese sentido es que los trabajos que hemos desarrollado tanto en torno a la investigación, la docencia, nos han llevado a nuevos escenarios que tienen que ver con la propuesta de políticas públicas para incidir en la violencia, en los cambios para erradicar la violencia contra las mujeres y otras problemáticas. Quisiera partir de algo muy elemental, que es ¿qué es el género? He escuchado personas que utilizan género como sinónimo de sexo, ¿no? He escuchado personas que utilizan género como sinónimo de mujeres. No es una ni otra, ¿no? Son las construcciones sociales, culturales, que se nos asignan por ser mujeres o por ser hombres. A partir de la genitalidad, ¿no? Se identifica esta genitalidad y entonces se hace toda una construcción social de lo que se espera de unas y otras. En un mundo binario que no tenemos actualmente porque tenemos diversas orientaciones sexuales e identidades de género que están aquí en nuestro centro universitario y que han sido invisibilizadas. Entonces, cuando hablamos de estudios de género, de perspectiva de género, agradecemos a la teoría social feminista. El origen de los estudios de las masculinidades están ahí.
¿no? En la teoría social feminista. Y hablar de nuevas masculinidades nos remite a pensar, ¿realmente son nuevas? No son nuevas. Lo que pasa es que ahora se visibilizan y hay hombres que se cuestionan esta forma de ser hombres. Pero hay otras masculinidades. La doctora Elia ya comentaba algunas. Hay masculinidades tradicionales, hegemónicas, dominantes, machistas, violentas, pero también hay alternativas empáticas, corresponsables, y estas son las que podríamos considerar ahora como nuevas masculinidades. Estos hombres que se cuestionan su cotidianidad, estos hombres que se cuestionan sus privilegios y que a partir de esto se identifican como feministas o profeministas. Hay una discusión sobre esto. ¿Se puede hablar de un hombre feminista? ¿Se puede hablar de un hombre profeminista? A mí me parece que el término es lo de menos. Son las acciones cotidianas las que pueden marcar la diferencia. Estos hombres dispuestos a cambiar roles y estereotipos de género que permitan alcanzar la igualdad, erradicar estas desigualdades, erradicar estas estructuras patriarcales que han favorecido y preservado condiciones de desigualdad, opresión y violencia contra las mujeres. En el programa interdisciplinario de estudios de género hemos centrado una parte de nuestras energías en el trabajo docente. Tenemos una materia de estudios de género desde 1998. Esta materia está solamente en una licenciatura como obligatoria, en las demás está como optativa. Pero curiosamente, en los últimos años ha crecido muchísimo la demanda de la materia. Y mujeres y hombres han pedido ahora en la última proceso de acreditación que la materia sea una materia obligatoria. Eso a mí me llena de profunda satisfacción porque quiere decir que el estudiantado se está dando cuenta de la importancia de los estudios de género. Aquí tenemos a Misael. El primer día que lo conocí, lo que hizo fue a decirme, ¿qué podemos hacer desde la sociedad de estudiantes para trabajar en esta erradicación de las desigualdades? Eso me parece sumamente importante. Dentro de un momento va a haber un acto en la sociedad yo digo de estudiantes, pero ellos han tomado la decisión de ponerle de alumnas y alumnos, lo que celebro porque visibiliza a las mujeres. Mujeres que hemos ido ganando cada vez más espacios, sin embargo, existen lugares, existen momentos, tanto en el entorno familiar, en el laboral, en las calles, en las que seguimos siendo violentadas. Entonces, se habló del qué, se habló de cifras, ahora yo quiero hablar del cómo. ¿Cómo los hombres pueden abonar a la igualdad? Tenemos una propuesta que desarrollamos de manera colectiva a nivel nacional, que es Suma por la Igualdad, y que es precisamente cómo involucrar a los hombres en estas condiciones de igualdad. Primero, hay que hablar de la vida libre de violencias, y digo violencias en plural, porque no es solamente la violencia hacia las mujeres. Los hombres se están matando entre sí. Los hombres violentan sus cuerpos al no cuidarse, al no tomar estas acciones activas por su bienestar, ¿no? Entonces, y en términos más de prevenir que solamente pensar en castigar, ¿no? En el 2017 tuvimos un episodio muy lamentable que fue una profesora que denunció el hostigamiento por parte del coordinador de su carrera. Los señalamientos se fueron contra ella, cómo vestía, cómo actuaba, con quién salía, cómo se comportaba. Y todo se fue al terreno, por una parte de los señalamientos y por otro, buscar cómo sancionar. Yo pienso y estoy convencida que no solamente hay que trabajar en la sanción, sino en la prevención, ¿no? En tomar en cuenta qué son las violencias y cómo es que como hombres pueden abonar a erradicarlas. Por otra parte, algo que llama la atención es que dentro de esta propuesta hablemos de la salud de los hombres. Los hombres no se cuidan, no cuidan su salud, y a quien le toca cuidarles es a las mujeres, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia vemos cuál ha sido la situación, la sobrecarga de trabajo hacia las mujeres por el tener que estar atendiendo la salud, sobre todo de los hombres y de niños y niñas. Por otra parte, la corresponsabilidad, esto que es algo maravilloso, que ya
cada vez lo vemos más, por eso se habla de nuevas masculinidades, pero hombres corresponsables en la educación y crianza de hijos e hijas han existido durante toda la vida, ¿no? Y hay ejemplos muy palpables en nuestras familias, en nuestros hogares, pero eran motivo de vergüenza, ¿no? Si pensamos en una boda, pues hay hasta una mofa, al sentido de el mandilón, ¿no? Este hombre corresponsable, cariñoso, es visto como motivo de burla. Y acá en esta propuesta es algo en el que vas a ganar y vas a tener la posibilidad de disfrutar. A los hombres se les ha negado mucho el disfrute, ¿no? El disfrute emocional al interior de las familias. Y por otra parte, algo que es fundamental y que ya comentaron las doctoras es la corresponsabilidad, pero también el cambio de patrones culturales de género. O sea, si no cambiamos estos patrones culturales que tienen que ver con estas construcciones sociales, difícilmente vamos a avanzar. Y estos cambios tienen que estar centrados en dos principios: derechos humanos y justicia social, ¿no? Entonces, estos son elementos fundamentales que van a permitir que mujeres y hombres avancemos y ganemos y tengamos una vida plena, feliz, satisfactoria, en la que no se vea como solamente como una denuncia, como el hecho de que las mujeres salgamos y nos manifestemos y gritemos y rayemos y expresemos este malestar, esta impotencia, esta frustración, tiene que ver con esto. Pero entonces, cuando los hombres se dan cuenta que también tienen cargas, peso y cuestiones que les afectan y que les duelen, pero que no lo pueden manifestar porque son motivo de burla, entonces la situación cambia. Por eso es que yo, como mujer abiertamente feminista, he planteado y le he apostado al trabajo con los hombres, porque estoy plenamente convencida de que cuando los hombres comprenden y asumen que también los esquemas patriarcales han tenido un costo para ellos, la situación cambia y se vuelven compañeros y aliados maravillosos que pueden, por ejemplo, en el terreno de las marchas hay colectivos de hombres que lo que hacen es ponerse a cuidar a niños y niñas para que las mujeres podamos marchar. Esto es lo que se necesita. Hombres sensibles a estas necesidades, que no lo vean como una imposición, sino como una invitación a la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Celina. Una disculpa por la equivocación. Pues la doctora centra su participación en una pregunta y en una respuesta, ¿verdad? ¿Qué pasa con las masculinidades? Y la respuesta es: ¿cómo pueden los hombres sumar a la igualdad? Habló de dos conceptos que me parecen muy interesantes. Uno es que no es solamente la violencia, sino son las violencias en plural las que debemos de tratar, y cómo pueden los hombres pues estar reflexionando sobre sus acciones, pero también que están preocupados, muchos de ellos, por lo que está pasando, y se cuestionan a ellos mismos. Y cómo hay una estigmatización sobre el actuar por esas construcciones sociales, ¿verdad?, que tenemos la sociedad en su conjunto, el de ser hombre o de ser mujer. Le doy las gracias a la doctora por su participación. Y bueno, estaba recordando que precisamente el Foro Económico Mundial establece o ha estudiado que faltan 170 años para cerrar completamente la brecha de igualdad de género a nivel mundial. Creo que es mucho. Nos vamos a cansar, estamos desesperadas. Entonces creo debemos de trabajar de manera intensa para que ese tiempo se acorte, porque cada vez vemos este hartazgo, como decían las doctoras, ¿verdad? Continuando con nuestro programa,
Le cedo la palabra al doctor Pedro Arce Casas con una intervención de 5 minutos, por favor, Pedro. Me da mucho gusto que estén por aquí acompañándonos en este panel, al rector y a Pedro. Muchas gracias. ¿Todo bien? Pues primero quiero venir aquí ¿Ahí ya se escucha? Sí, ¿verdad? Pues primero agradezco la invitación y acepto con toda humildad estar aquí con ustedes. Y también acepto la invitación de la doctora Celina de hablar desde la perspectiva de lo que es ser hombre, algún tipo de hombre. También agradezco a 3 de las mujeres que están aquí, fueron clave en mi formación como estudiante de posgrado y en que yo me interesara por la perspectiva de género. La doctora Rosa Rojas fue de mis sinodales en la maestría y ella pues me ayudó a irme acercando a este marco teórico tan interesante y tan bello. Creo que desde lo que es ser hombre es importante que reconozcamos y abracemos esa mitad de todos nosotros que es una mujer. O sea, tenemos desde lo cromosómico un gen que es X, o sea, en buena medida los hombres somos mujeres y el gran problema de las violencias que se han construido por centurias es la negación de ese aspecto en nuestra persona, que el niño niegue su sensibilidad, que el niño niegue y se avergüence de jugar a las muñecas, porque cuando un niño juega a las muñecas lo que hace es aprender a cuidar a otro ser humano. Y marcos teóricos feministas hay muchos, habrá varios con los que yo no me puedo identificar, pero hay para escoger de montón. La doctora Elizabeth Viveros una vez me comentaba que ella había identificado más de 30 tipos de feminismos en México. Entonces, pues bueno, podemos acercarnos y tomar el que nos parezca más adecuado a nuestra construcción. Yo en lo personal siempre me identifiqué muy bien con las teorías de Judith Butler, de Silvia Federici y de Raewyn Connell, que habla en específico de masculinidades. Durante mi trabajo como formación académica, yo me centré mucho en estudiar cómo transcurría la vida cotidiana de los estudiantes y de los egresados de educación superior, a qué se enfrentan. Y algo importantísimo es que cuando uno habla de políticas que van de la conciliación, de la lucha y de la eliminación de las violencias, estás enriqueciendo a la sociedad en su conjunto. No es que las políticas con perspectiva de género vayan única y exclusivamente hacia las mujeres. Las políticas de género nos enriquecen a los hombres y nos permiten tener una vida más rica. A mí en lo personal, el haber disfrutado como estudiante de doctorado de la guardería de CUSEA me permitió tener un espacio donde yo compartía con mi hija la escuela. O sea, mi hija de 2 años ya era una universitaria. Y ahora que venía para acá le pregunté si se acordaba y dijo que sí. No le he dicho que por desgracia ya no está porque se va a poner triste, pero ese tipo de políticas creo que todas, y aquí me permito hablar en femenino, nos debemos de interesar. Es para que nuestra vida sea más rica. Otra cosa de la que yo me di cuenta, después me invitaron a trabajar en el Centro de Estudios de Género un proyecto sobre cómo combatir o erradicar el sexismo en las secundarias, en la educación secundaria. Y cuando se me invitó en la mesa de reunión, yo les dije, pues primero hay que ir a hacer un diagnóstico para ver cuáles son los rasgos y las representaciones sexogenéricas que tienen estas jovencitas y estos jovencitos. Y los resultados lo que nos arrojaron es que más de la mitad de todos los chicos que estuvimos encuestando y analizando tendían a alejarse de las masculinidades hegemónicas, lo que nos llevó a replantearnos el proyecto hacia, bueno, necesitamos materiales educativos que más bien les den el reforzamiento a estas chicas y a estos chicos de estas semillitas de identidades que ya tienen,
que los van a llevar hacia un puerto más feliz, más pacífico y pues lejano al sufrimiento. Yo recuerdo lo que era ser un estudiante secundario, era traumático. O sea, la sociedad te obliga a darte de golpes con otro ser humano. Y creo que es bueno que se empiece a ver en las nuevas generaciones que ya no quieren eso. Entonces, a futuro creo que tenemos enfrente un reto muy bonito de empezar a educar desde el amor, desde la empatía, desde el reconocimiento de las otras personas y que esa otra persona puede ser lo que quiera, que pueda vivir dentro de un mundo binario, se asuma como hombre o como mujer, pero también que se asuma como otro tipo de persona. Eso también es muy enriquecedor. Para mí el acercarme a temas de género me dio el privilegio de conocer a muchas personas, miembros de la comunidad de la diversidad sexual y genérica, y te invita a que reconozcas, veas y entiendas el mundo desde otros ojos, desde otros zapatos, desde otros tapones incluso. Entonces, creo que por último, y es lo que he estado trabajando más próximamente, tenemos un problema gravísimo en las universidades, porque según lo que yo analicé dentro del observatorio de Lonigies, que empezó con el web, es que no tenemos protocolos que sean incluyentes para atender las violencias, que sean horizontales, que inviten a la comunidad a que las decisiones y los problemas se enfrenten y se arreglen en el consenso, no verticalmente. Con eso cierro. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Pedro Arce. Bueno, deja aquí algo muy interesante, su recorridos que ha hecho por sus investigaciones sobre esto de la perspectiva de género y cómo esto también, las políticas de perspectiva de género enriquecen a los hombres, cómo también los nutren, los hacen reflexionar. Y dijo algo muy interesante, cómo hay un reto, dice un reto bonito, que es hombres y mujeres educar desde el amor, ¿no? Y permitir pues que haya otras expresiones, otras construcciones sociales diferentes a las que tenemos establecidas y tan radicadas, ¿verdad? Bien, continuando con nuestro programa, cedo la palabra a nuestro rector, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por haber aceptado tener este espacio en el CUSEA en un momento tan trascendente para la vida universitaria y en una fecha de conmemoración muy sensible para nuestra sociedad. De veras que me siento honrado de trabajar hoy con Rosa Rojas. Quiero decirle, ustedes saben que la doctora Rosa Rojas es una institución ya de nuestra Universidad de Guadalajara. Yo a ella la conocí en 1984, 1985, y desde ese momento en que la escuché hablar por primera vez, entendí el rol de la universidad, ¿no? Y de ahí después en el 87, 88, 89, 90, ¿no? Estas bases para la transformación de la Universidad de Guadalajara con un análisis muy profundo, ¿no? Y una tarea importante, una contribución, una aportación que ella hizo. Así es que pues puedo hablar hoy con el orgullo de decir que mi formación en gran medida obedece a mujeres como Rosa Rojas. ¿Y qué decir de la doctora Elia? Pues a Elia también, por esas mismas fechas, finales de los 80s, 90s, ¿no? Siempre viendo esa capacidad para poder proyectar la importancia de las instituciones de educación superior y el rol que juega la educación en el mundo, en seres humanos. Así es que también, gracias Elia, compartir este espacio contigo significa algo que más adelante voy a decir,
Y bueno, a la doctora Norma, quien seguí por mucho tiempo, no tenía el gusto de tener un trato de manera personal, pero estos 2 años en el CUSEA me han permitido entender que un liderazgo en una división tan importante como es la división de Economía y Sociedad, en donde la gestión institucional, el conocimiento se pone en práctica en el campo de la gestión, ¿no? Trabajando de manera conjunta con muchas mujeres y hombres en el centro universitario de tu espacio, doctora, y esta contribución que has hecho, muchas gracias. Estar aquí con ellas tres y por supuesto con Juanita, ahora con un gran desempeño también. No la conocí hace ya muchos años, precisamente nos encontramos aquí en CUSEA, por ahí de los 90s, ¿no? 96, 95. De hecho, ella estuvo a cargo de una de las licenciaturas cuando yo migré de Ciencias Sociales y Humanidades a CUSEA, pues ella era en estricto sentido una de mis jefas, directamente en la coordinación de una de las licenciaturas. Bueno, también escuchar al doctor hoy con esas frases tan emotivas, porque yo creo que tiene que ver mucho con el respeto, tiene que ver mucho con de vivir desde el amor. Yo les quiero decir que hoy solamente vengo a hacer algunas reflexiones. Me honra ser rector de CUSEA, porque entiendo el compromiso que tiene este centro universitario con la inclusión, con la igualdad, con la perspectiva de género. Yo les puedo decir desde lo más íntimo que yo nací y en pocos años fui educado por una mujer, por mi madre, ¿no? De tal manera que desde los 5 años de edad, pues toda mi educación fue respaldada por una gran mujer. Así que, pues ustedes pueden entender por qué mi condición como ser humano para reconocer, respetar y valorar el rol de la mujer en la sociedad. Eso lo viví desde muy pequeño. Y al paso de los años, mi propia trayectoria de vida profesional, pero ligada a un sistema de vivencia y de convivencia con mi entorno, me ha permitido darme cuenta que una sociedad se construye cuando podemos entender la naturaleza de la vida en general. La vida es el bien más preciado que puede tener nuestra sociedad. La vida es el privilegio de poder ser, de poder hacer, de poder transformar. Y la vida nos ha dado la gran oportunidad de convivir mujeres y hombres. Y esta es la parte que yo quiero hacer énfasis. Tengo la fortuna de haberme formado en una de las mejores universidades, diría yo, no solamente de México, sino a nivel internacional, en donde esta libertad de pensamiento, esta capacidad para poder informar, analizar, discutir, debatir las ideas, es la base de una universidad como la de la Universidad de Guadalajara. Mis primeros años académicos en mis estudios de pregrado y después en algún momento actual se dieron en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, un espacio en donde se transpira la crítica, un espacio donde se transpira el debate y un espacio en donde la argumentación es la base de llegar a los acuerdos. En este centro universitario, un espacio en donde se transpira el liderazgo, donde las implicaciones del conocimiento tienen una incidencia interna, pero externa, en donde mujeres y hombres han hecho grandes transformaciones
no solamente en el campo de la política pública, han tenido intervenciones para delinear instituciones y organizaciones a nivel federal y a nivel local. Por eso, hoy, en mi calidad de rector, creo entender mi rol, creo entender la confianza que se me ha brindado para dirigir a uno de los centros universitarios más importantes de la Universidad de Guadalajara y muy seguramente una de las instituciones de educación superior más importantes de este país, CUSEA. Escucho con mucha atención los planteamientos de la doctora Rosa desde la perspectiva institucional de las problemáticas asociadas a ese cansancio de la mujer, a ese hartazgo, como lo ha señalado también lo dijo Elia. Y yo estoy convencido que la respuesta a ese hartazgo, a ese cansancio, tiene que ver con el diseño de fórmulas no nuevas, porque no se trata de reinventar lo que ya se ha dicho por muchos años. Se trata de ser sensible desde los espacios de poder. Se trata de poder, de generar las condiciones para que las políticas, los programas y los anhelos de las personas que hacen las políticas y los programas se lleven a cabo. Ese es mi rol como rector, ser sensible, e impulsar desde la trinchera que en mi calidad de rector como gobierno unipersonal de una institución como el CUSEA le corresponde. He escuchado con mucha atención también los planteamientos de la doctora Elia Marum, no de hoy, a lo largo de muchos años, porque también son como voces de la conciencia, de cuando le llaman a uno a tomar decisiones. Y la no violencia, todas las acciones afirmativas que deben de impulsarse, yo las entiendo como un nuevo acuerdo institucional, en donde tendremos que ir generando las condiciones para que sigan avanzando las medidas que se vienen incorporando y que con mucho éxito, por cierto, porque por ejemplo recordaban ahora que la materia de perspectiva de género o las unidades de aprendizaje de perspectiva de género, cuando apenas en otras instituciones o incluso en otros planteles universitarios apenas se están incorporando, pues en el centro universitario es ya todo un bagaje de grandes experiencias. Lo que tenemos que hacer ahora es estar del lado de estas grandes iniciativas y transversalizarlo. Yo estoy totalmente convencido en que lo que aquí se ha venido diciendo es conveniente transversalizarlo y empieza desde lo cultural. Yo estoy cierto y de acuerdo con el doctor en el sentido de que muchas de las veces quienes más padecen, quienes más sufren del patriarcado, somos los mismos hombres. Somos los mismos hombres. Por eso, ¿qué hemos venido haciendo en CUSEA? Ahora me toca exponer qué es lo que hemos venido haciendo. Ser sensibles, escuchar y actuar. Por eso es que incorporamos esta iniciativa de transversalizar la cultura de paz y permitir solamente no estorbar. Yo creo que hay veces que es muy importante no estorbar para que las cosas sucedan. Los puentes para desarrollar. Por eso es que un programa como el que se ha venido impulsando de cultura de paz, desde la opinión de un servidor, hay que fortalecerlo. Los trabajos interdisciplinarios, el rol de la investigación y esa transferencia de conocimiento útil, hay que fortalecerlos. El trabajo que se ha venido haciendo para generar una gestión institucional que en la práctica se traduzca en resultados como es
esta gestión de este programa de inclusión y equidad que se traduce en una reconversión de presupuestos, por ejemplo. Ya lo decía Elia, no puede haber una política de perspectiva de género sin un presupuesto que sea sensible a ello. Bueno, en CUSEA estamos tratando de llevar hacia allá las bases sobre las cuales se diseñan los presupuestos para incluir a partir de analítica de datos. No podemos resolver los problemas si no los comprendemos, si no tenemos información, si no tenemos data, si no tenemos mecanismos para encontrar en dónde está la fuente del problema, cuál es el problema del problema y cómo llevarlo a una solución. Por eso es que en estos planteamientos el diagnóstico es fundamental y por eso es que a través de esta plataforma de inclusión y equidad estamos visibilizando primero, dándonos cuenta realmente de qué tamaño es el problema. Miren, yo se los voy a decir, y hay mucha información que podríamos hoy dedicar, por respeto al tiempo no lo voy a hacer, pero yo creo que es importantísimo. Yo quiero decir y cerrar este panel, y agradezco mucho que me hayan invitado, porque efectivamente su servidor hará todo lo que esté de su parte para que efectivamente logremos sumar las voluntades, liderazgos e iniciativas en el ámbito de la docencia, de la investigación, de la transferencia de ese conocimiento útil, pero sobre todo en la cultura. Tenemos que seguir aportando culturalmente para tener estos espacios de vida tolerante, respetuosa y crecer todas y todos juntos. Ahí el CUSEA no solamente es un espacio para formar una ciudadanía plena, decía la economía de la felicidad en sí misma, ¿no? Que pareciera de repente ser como un valor subjetivo. Yo dejo la invitación hoy a la comunidad universitaria, a la comunidad de CUSEA, a que nos sumemos y que en estas próximas semanas sigamos abonando al diseño de ese plan que nos lleve, y yo sí me ofrezco como conducto para que el plan que surja de todas y todos nosotros lo llevemos a los espacios, a la Junta Divisional, que es el ámbito de planeación, a nuestro Consejo de Centro, para que ahí las mujeres y los hombres, para que ahí ustedes estudiantes particularmente, a mí me da mucho gusto que ustedes estén involucradas y de manera muy directa en todas las acciones que estamos impulsando desde la Rectoría. Así que terminemos con un diseño para seguir edificando lo que por muchos años se ha construido con el liderazgo de quienes hoy están en este panel, pero con muchas otras mujeres y hombres que no están en este momento, en este espacio, pero que sin duda hay mucho que reconocerles. Felicidades y estamos a la orden. Incluso yo mismo se los digo, y perdón que me extienda, por favor, ayuden a que hagamos un trabajo eficaz. La crítica constructiva y la propuesta de parte de un servidor creo que es lo que nos engrandece, creo que es lo que nos permite poder seguir caminando juntas y juntos. Así que, pues de mi parte, muy honrado de este espacio y gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Bueno, con su participación cerramos este panel que pues realmente ha sido sí de reflexión, pero también de diálogo con nosotros mismos, con quien toman las decisiones, y veo mucha sensibilidad por parte de la Rectoría al retomar los planteamientos y las cosas pendientes por hacer en el terreno institucional y propiamente o específicamente del CUSEA. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a los panelistas. Hasta luego. Y bueno, así es como llegamos al fin de este panel, reflexión y diálogo sobre la perspectiva de género en la educación superior, en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Que tengan bonita tarde.